Oigan, ¿no ha visto la televisión en las varias plataformas que están sacando de manera coincidente, sospechosamente coincidente, series, documentales y películas que emocionan, pero que tienen que ver con esta lógica, esta narrativa de narcoestado? No, a ver, ¿tienes algunas buenas para verlas? Pues No. miran en HBO. Espérate, lo que hay que hacer sobre estos temas es... ¿No es ver las series? No, más que ver las series, más que dejarse envolver por narrativas, buscar información. Pues sí. Y para eso, ¡Qué aburrido! No, qué genial. Para eso precisamente tenemos una invitada extraordinaria. ¿Quién? Para que nos hable de otras cosas del tema de los desaparecidos. ¿Ya llegó? Ya llegó. Es Hasta aquí. ¡Oh! Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia de la Bienvenida. Qué gusto, qué placer. Esta es tu ¿Cómo casa. están? Ernestina. Sí, ya eres... Qué gusto. Ya eres chamuca Regreso honoraria. a este lugar maravilloso. ¿Cómo estás? Siéntate como en tu casa. Muchas gracias. Porque estás en tu casa. Gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias. por la oportunidad de hablar. Sí, Pues, ¿cómo no? De te quisimos comentar. invitar porque, bueno, por una situación muy, muy delicada que además no es de ahora, lleva desafortunadamente muchísimo tiempo, que es la cuestión de los desaparecidos. Y esta semana tú presentaste en la Mañanera del Pueblo una iniciativa para este tema que es muy, muy, muy importante. Ay, sí. ¿Qué nos podrías...? Primero, algo que creo que lo primerito que tenemos que comentar es que este tema de los desaparecidos es algo muy doloroso. Es una cosa que afecta mucho a las familias, a las comunidades, a la sociedad. Y que en eso hemos sido muy empáticos todo el tiempo, entendiendo lo que eso significa. Nada más les comento, yo fui fiscal de la Ciudad de México cuando la presidenta fue jefa de gobierno. Trabajábamos juntas todos los días, ¿no? Y para ella era un tema importantísimo. Hicimos muchas cosas en la Ciudad de México, buscando fortalecer la Fiscalía, a la comisión de búsqueda. Hicimos un banco de ADN, el banco de perfiles genéticos, que puedo decirles que es el banco más grande, más moderno de toda Latinoamérica, ¿no? Hicimos cosas como registros por leyes, ¿no? El registro de agresores sexuales, donde los jueces obligan a que se tomen huellas y demás, ¿no? Todo eso siempre buscando tener mucho más elementos para la investigación, pero no solamente para los delitos de alto impacto, que entre ellos está el de desaparición, ¿no? Desaparición forzada y desaparición entre particulares, que son cosas totalmente distintas, ¿no? Entonces, hay una gran empatía y hay siempre nuestra solidaridad con las familias, lo ha dicho ella, ¿no? Y no solamente lo ha dicho, obras son amores, ¿no? Obras son amores. Siempre estaremos del lado de las víctimas y de la justicia, ¿no? Entonces, claro, hay un tema que interpela para que se sigan haciendo cosas. No es que se empiecen a hacer cosas, sino se continúe haciendo cosas, analizando qué es lo que tenemos algún problema para que todavía se prevenga el tema de la desaparición, se investigue, se busque, ¿sí? Entonces, inmediatamente, pues, ella dice, vamos a hacer cosas que ya se vienen haciendo. En la pasada administración se hizo bastante con este tema, en el tema del registro nacional de desaparecidos que prevé la ley de búsqueda, ¿no? Se hizo un programa de búsqueda masiva que lo prevé la ley, ¿no? Muchas cosas, o sea, siempre hay, es estar haciendo desde el gobierno, desde el Estado, lo que nos toca. O sea, no es que hayan reaccionado por lo que sucedió No, lo de Tenochtitlán, sí, ¿no vienen trabajando desde antes? Ya se venían trabajando pues desde algunas el gobierno cosas. de la Ciudad de México, Sí, ¿no? sí, en el gobierno de la ciudad se hicieron muchas cosas. Digo, afortunadamente,
La Ciudad de México es otra cosa, ¿verdad? Sí, yo te iba a preguntar, ¿qué la tan grave es el fiscalía, problema de eso, ¿no? desapariciones en la Ciudad de México? Digo, algo que les puedo decir, y lo puedo decir de manera contundente, y no solo en la Ciudad de México, pero las desapariciones no son las desapariciones por parte del Estado. No estamos hablando, cuando hablamos de desaparición, muchos de nosotros que venimos de otras luchas y de otros momentos, desaparición rápidamente se nos viene a la mente. La guerra sucia. La guerra sucia. Esa era la desaparición forzada, era una política de Estado, para nada. Yo creo que desde que llegó desde antes, con ahora, nuestro querido presidente, en el 2000 cuando fue jefe de gobierno, para nada. No existe una decisión de gobierno de desaparecer a nadie, por mucho que haya cosas, nada. No es un tema de Estado, ¿no? Es un tema de desaparición entre particulares y que últimamente el fenómeno que estamos viendo es ligado a la delincuencia organizada, al crimen organizado. Entonces hay que tomar medidas más fuertes todavía para que podamos tener todos los elementos. A ver, yo digo, es un tema de todos, ¿no? No solamente de gobierno. El gobierno, claro que tiene una gran responsabilidad, pero este es un tema que nos involucra a todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se propone, ¿no? Por un lado, que tengamos todos una identificación desde que nacemos, una sola, hasta que nos morimos, con datos, perfiles, datos biométricos, o huellas dactilares, fotografía, etcétera, ¿no? Que permita además eso ligarlo a tener una plataforma en la que se pueda consultar todo, ¿no? Entonces, si me reportan que yo desaparecí, que inmediatamente se busque en esa plataforma, porque ahí estarán toda la información incluso estamos poniendo obligaciones para los privados, ¿no? Porque tienen bases de datos, ¿no? O sea, tienen los bancos, las instituciones financieras, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que haya inmediatamente la posibilidad de decir, a ver, está reportada Ernestina Godoy como desaparecida, ¿no? Pero que podamos inmediatamente saber, pero acaba de tener una actividad en una tarjeta de crédito, ¿no? O fue al registro civil a poner su divorcio, ¿no? Su acta de divorcio, ¿no? Claro. Como digo, lo pongo de esa manera. Sí. O sea, necesitamos tener toda esa información que nos permita buscar inmediatamente. Sí, tener datos, tener indicios. Ahí había una cosa rara en la ley, bueno, está todavía vigente, pero todavía no la aprueban, de 72 horas, ¿no? O sea, se hace todo eso y en 72 horas se encuentra, entonces se van a... No. Se reportaba inmediatamente y no se hacía nada. Inmediatamente se levanta una carpeta de investigación, de inmediato se inicia la búsqueda, ¿no? Y por eso decimos, es un sistema de alerta, ¿no? Una plataforma única, ¿no? Fortalecimiento de las fiscalías, de todas las fiscalías deben tener una fiscalía especializada en materia de desaparición. No, el tema de las 72 horas es fundamental, porque las primeras 24 horas, las primeras 48 horas, las primeras 72 horas de un delito, de una investigación, son absolutamente fundamentales. Sí. Si eso se pierde, se puede perder absolutamente. Lo estamos poniendo de manera muy clara en esto. Son reformas a 2 leyes. Es una ley que tiene un nombre muy, muy largo. Es la ley de desaparición y búsqueda, vamos a ponerlo así, ¿no? Y la ley de población, porque lo que estamos haciendo es que se liga la CURP con todas esas otras bases, ¿no? La CURP ya tiene, RENAPO tiene actualmente 13 millones más o menos de CURPs que ya cuentan con fotografía y con huellas dactilares, ¿no? Entonces vamos a continuar con eso, pero vamos a impulsar que sea más rápido, porque todo esto además tiene que ser, uno, voluntario, ¿no? Que nadie imponga a alguien, ¿no? 2,
tenemos que respetar tenemos que proteger los datos personales, ¿no? O sea, solo en momentos o en casos excepcionales, una investigación en materia de desaparición o un delito de alto impacto, que se nos permita a los investigadores, por eso ponemos Fiscalía General, fiscalías estatales y integrantes de del gabinete, de los gabinetes de seguridad, Secretaría, SEDEN, etcétera, que están haciendo una investigación, se permite el acceso, ¿no? No vamos a robar los datos de nadie, no nos vamos a meter con el padrón electoral, etcétera. Pero el INE tiene también obligación de abrir esos datos cuando es necesario, respetando protegiendo los datos personales, etcétera. Pero necesitamos como país tener muy potente una base de datos en las que se pueda consultar de manera inmediata. Esto es paulatino, desde luego. La CURP, pues apenas llevamos 13 millones, RENAPO lleva apenas 13 millones. Hay módulos donde de manera voluntaria se está yendo para que tomen la foto, las huellas dactilares, y se les recaba el consentimiento o no para que se utilicen para... Eventualmente eso también se tiene que ir actualizando, ¿no? Porque pues vamos cambiando, claro, digo, yo hace 20 años... No, sí. Ahí te no me parecía. No, me pasó con un pasaporte, no me reconoció la condenada máquina ya, ¿no? O sea, por haber sacado 10 años, en 10 años no cambiamos. Pero la huella digital... Esa no cambia. ¿Verdad? Esa no cambia. No cambia desde el nacimiento. Ahorita que decían lo de las 72 horas, había una cierta lógica de que fueran 72 horas, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor se fue de parranda, etcétera. Se fue con el novio, con la novia. Pero es 1000 veces preferible que finalmente resulte eso a que se pierdan 72 horas valiosísimas, ¿no? Miren, se crea una base de datos nacional de carpetas de investigación. Órale. Porque también es a veces muy común que se duplica. Porque presentaron una denuncia en otro estado y presentan en otro, entonces nos duplican. Y eso, aunque no es el objetivo el registro nacional, o sea, lo que sí necesitamos, tener un registro que tenga lo más cercano a la realidad de qué datos tenemos, porque eso te permite tener clara la dimensión del problema, te permite hacer análisis te reportaron como desaparecido, cuántos son de qué cosa, cuántos son de qué otra cosa, cómo es la efectividad en la búsqueda, cómo es la efectividad en las investigaciones, ¿no? Entonces necesitamos tener toda esa información. Va la base nacional con obligaciones muy claras para los servidoras públicas, ¿no? Hay una cosa que a mí me llama la atención en toda esta historia, y es que, pues al final de cuentas, es un problema heredado, ¿no? El tema de las desapariciones forzadas nace en la Guerra Fría y no es únicamente una cuestión que ocurre en México, ocurre en básicamente toda América Latina y es parte de la Guerra Sucia, ¿no? Y la Guerra Sucia, es que dijiste la Guerra Fría. Sí. No, la guerra sucia de la Guerra Fría. Sí. Entonces, bueno, y sí, es también parte de la Guerra Fría, por supuesto. Finalmente, sí. Pero sí es parte de las estrategias de guerra sucia. Y entiendo yo que cambia también por otra política de Estado. Cambia por la guerra contra el narco que implanta Calderón, y ahí quien aplica la desaparición forzada son precisamente los grupos del crimen organizado, ¿no? Sí. Y obviamente, híjoles, es un delito de una crueldad increíble, porque genera muchísima incertidumbre, pone a todas las familias a girar alrededor de una cuestión que no se puede resolver, ¿no? Y pues claro, mucha gente dice que lo resuelve el Estado. Yo sí creo que los esfuerzos que se están haciendo son muy importantes. Sí. Y sin embargo hay una parte afectiva
que es muy difícil de resolver. Y hay otro ingrediente de las desapariciones, que es los feminicidios, ¿no? Que no es crimen organizado, pero sí hay muchas mujeres que desaparecen, lamentablemente después resulta pues que fueron feminicidios. Y es también otra... Sí, la desaparición es un delito, ¿no? Fue tipificado como delito, pero alrededor de este fenómeno se dan otros delitos. Sí. Y eso se muy ve complejo. pues a partir de la investigación que se hace, y ahí pues es un llamado a que el tema de la desaparición sea inmediatamente puesto de conocimiento de las autoridades, inmediatamente, que no esperemos de que nos tengan confianza, ¿no? Que hay una decisión de gobierno de realmente, por un lado, prevenir, ¿no? Pero por otro lado, cuando lamentable y dolorosamente se da el caso, acompañar a las víctimas, ¿no? Y además buscarlas y que no haya impunidad. Que ahí, yo digo, mi experiencia como fiscal es que en la Ciudad de México nosotros tuvimos varios casos en los que detuvimos a los responsables, porque pues ya hubo sentencias, ¿no? Muy fuertes, con historias muy fuertes, pero que lamentablemente no tuvimos la información de qué pasó con las personas desaparecidas, ¿no? Y las familias no hacen ese duelo, a pesar de que ya hay, obviamente, está detenido, está en proceso. Pero mientras no en un caso aparezca tuvimos la 14 personas detenidas, ¿no? Y las familias con justa razón decían, ¿dónde están mis familiares? Claro, porque la consigna original es vivos se los llevaron, vivos los queremos, es la consigna. Entonces, sí, es no a la impunidad, hay que seguir trabajando todo esto de la investigación, llevar a los responsables, etcétera, pero también es encontrarlos, la búsqueda. Por eso hay que perfeccionar, por eso hay que tener todos los elementos tecnológicos. Claro. Cuando decimos nos metemos con los particulares, siempre con mucho respeto, pero permítanos que interactuemos con ustedes tienen una base de datos, ¿no? El SAT tiene una base de datos, lo financiero, les digo, los concesionarios de telecomunicaciones tienen bases de datos. Todo aquel que tenga base de datos, permítanos entrar cuando sea necesario, de manera justificada, etcétera, pero también como una obligación. Los hemos puesto como una obligación. Ay, Tenemos otra obligación. Tenemos otra obligación, que es ir a un corte de estación y regresamos. No se vaya, por favor. Y seguimos aquí en El Averno, en Chamuco TV, platicando ni más ni menos que con Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia. Ernestina, y estamos hablando sobre el tema de las desapariciones, que es un tema que afecta mucho a la sociedad, un tema muy sensible, y es un tema que genera profunda indignación, que genera profundo dolor, pero parte de esta indignación y de este dolor se centra en el hecho de que no se sabe qué es lo que está pasando. Se centra en la incertidumbre. ¿Qué tan importante es para aminorar el dolor buscar datos certeros? Por ejemplo, tener una lista exacta de cuánta es la gente que está desaparecida. Porque se ha hecho un esfuerzo por revisar estas listas y de repente que resulta que del padrón de desaparecidos han quitado un cierto número de desaparecidos y porque están vivos o porque los encontraron o porque ya fallecieron o lo que sea, no entran dentro de la categoría de desaparecidos, y entonces hubo un sector que acusa al gobierno de desaparecer a los desaparecidos. Ajá. No, en absoluto. Desde que estuvo nuestro presidente, primero decir, jamás se va a desaparecer a un desaparecido. En el registro, lo que se hace es que cambia de estatus, pero ahí se queda, ¿no? Incluso es persona desaparecida, localizada, y ahí se queda. No se borra absolutamente nada, ¿no? Okay. Lo que estamos pretendiendo con esta reforma es también
organizar mejor ese registro, sí, claro. que como bien dices, esto es un reclamo de las familias también, y también de toda la sociedad, bueno, de qué dimensión estamos hablando, cuántos son, qué características tienen. Yo creo que eso es lo que yo creo que tenemos que hacer, y es lo que estamos buscando ahora, que ese registro, sin desaparecer un solo nombre, aun cuando a veces solo tenemos un nombre, es decir, desapareció Ernestina, ¿no? O sea, ni siquiera se tienen los datos No ni siquiera tengo un nombre completo. Ni siquiera apellidos, no tengo mayor, pero no se van a desaparecer. Van a entrar, a lo mejor los técnicos le dicen de otra manera, yo lo digo como en cajoncitos del registro. Yeah. Estos son los que fueron desaparecidos y están localizados, ¿no? Estos son los que continúan, no los hemos encontrado, ¿no? Estos son los que fueron víctimas de algún delito que ya se sabe, ¿no? ¿Sí? Todos estos son los que no se tienen datos suficientes, datos útiles para la búsqueda. Pero ahí está, y está abierta la investigación, está abierta la carpeta, para cuando alguien dé algún dato que ayude a que encuentren a Ernestina, ¿no? Después de discriminar muchas cosas, ¿no? Entonces, sí es muy importante, insisto, arreglar bien el registro. Hay de haber muchos homonimias, ¿no? Exacto. Sí, Imagínate tú. Sí, pero hay manera de ir realmente descartando y viendo quiénes son. Pues sí. Seguramente hay muchas Ernestinas Godoy, ¿no? Pero no todas nacieron cuando yo nací, claro, ¿no? En el año, claro. No todas tienen el cabello chino, ¿no? En fin, ¿no? Entonces son distintas elementos que se toman en cuenta para ir descartando las homonimias, ¿no? ¿La desaparición es un delito del orden federal o también es hay fiscalías especializadas y las fiscalías locales lo investigan, es local. Pero también en determinados momentos escala a ser federal cuando se trata que está ligado con delitos que son del orden federal. Depende del... Sí, la Fiscalía General tiene una fiscalía especializada también. ¿Qué retos tecnológicos, humanos, políticos se enfrenta a esta reforma? Bueno, el tema es que no tenemos una base de datos única que nos permita ahí buscar todo y meter todo, ¿no? Esa es la aspiración con esto de la creación de la plataforma única de identidad, creo que le llamamos. En otros países existe, ¿no? Existe, sí, pero además sí existe en España, en Estados Unidos, en Suiza, sí, ¿no? Y se consulta inmediatamente, ¿no? Eso es el uso de la tecnología, claro, ¿no? Tiene que haber un fortalecimiento de la tecnología, de las fiscalías, de las comisiones de búsqueda también para que eso suceda, ¿no? También eso es cierto. Pero empezamos por decir, tienes la obligación. La Fiscalía General tiene un banco de datos forenses, es un banco nacional de datos forenses. No está suficientemente alimentado. Oye, pero a ver, lo que tú nos estás contando es que se están haciendo enormes esfuerzos por acercarse a la realidad, por quitarle a todo este fenómeno espantoso todo lo que es la especulación, la fantasía, tal, por llegar y por eso hay tanto interés en, digamos, en utilizar herramientas científicas. Sí. Y sin embargo, lo que vemos también es que por el otro lado hay toda una maquinaria mediática que es experta en sí explotar estas narrativas, como lo hemos visto recientemente en el caso del Rancho Izaguirre, ¿no? Donde de repente tú tenías, a partir de una fotografía de unos zapatos que se acumularon, se armó la narrativa de que es el Auschwitz mexicano y que estábamos ante campos de exterminio, y de ahí es decir, imagínate, y de ahí se llegó muy rápido a la idea de que México era un cementerio. Es decir, y ojo, esto es particularmente riesgoso porque pone a México en riesgo, sobre todo cuando el gobierno norteamericano está impulsando la narrativa
de que los cárteles son organizaciones terroristas y eso le permitiría a Estados Unidos intervenir en nuestro país. Pero buena parte de los personajes que impulsaron esa narrativa son los que participaron en la guerra de Calderón. Y los que guardaron silencio, los que fueron parte de este pacto de silencio, ¿no? es una cosa... La posición de la presidenta es de mucha empatía, de mucho entender el dolor, pero decir información. Claro. Necesitamos la información científica. Entonces, está en eso, ¿no? En lo que se está dando la investigación para tener esa información científica, ella dice, avancemos en todo lo que tengamos que avanzar, en el uso de la tecnología. Algo importante, por ejemplo, la transparencia. Claro. Hay ahora una obligación de que se tiene que informar cada mes cuántas carpetas de investigación se levantaron. Eso lo va a hacer el secretario, alimentado por las fiscalías, ¿no? Nada que ocultar, ¿sí? Nada que esconder, ¿sí? Es todo transparente y es, insisto, un tema de todas y de todos, ¿no? Entonces son las madres buscadoras, las familias que están en esto, hacen propuestas, se escuchan, se trabaja con ellos, ¿no? Es privados que tengan información útil, no las tienen que dar, ¿no? Con requisitos y esto, pero obligatorio, ¿no? El gobierno fortaleciéndose en la investigación, en la búsqueda, ¿no? Y pues contra la impunidad, ¿no? Bueno, pero es que es interesante esto porque si hay una batalla de narrativas, ¿no? Hay quien dice, se están desapareciendo los desaparecidos, cuando cosa que es totalmente falsa. Pero también se está diciendo, por ejemplo, cuando se dice lo del rancho Izaguirre, el rancho Izaguirre no era un campo de exterminio, sino era un campo de entrenamiento donde pues sí se cometieron homicidios, ¿no? Entonces dicen, no, ustedes están tratando de matizar el horror. Y no solo eso, lo que he estado señalando de la sospechosa casualidad de los estrenos, los estrenos de películas, series, documentales sobre una atmósfera de narcoestado que alimentan esta narrativa inflamada. Ya vimos con 20 millones de pesos y mucho más en redes sociales, con tweets muy baratos desde Colombia. A mí me parece que se está nutriendo esta narrativa, que le conviene mucho a la DEA, que le conviene mucho a Estados Unidos, para poder avanzar, intervenir, así tal cual, militarmente. Hay, por ejemplo, una escena de una serie de HBO que se llama El Culiacanazo, en donde se ve que entrevistan a un funcionario de la DEA diciendo así claramente: creo que es momento de decir con todas sus letras de que el fentanilo debe ser considerado como un arma de destrucción masiva. Lo dijeron en uno de los episodios del Culiacanazo en HBO. En homenaje a Saddam Hussein. Dime ¿a qué te suena? A Colin Powell. ¿Sí? Colin Powell y Saddam Hussein. Ustedes son bien conspiranoicos. No. Pero frente a esas narrativas... Es muy lamentable que un tema tan doloroso, una demanda legítima de las madres, de las hermanas, los padres, la tomen de esa manera. Me parece de una, lo voy a decir, de una falta de ética, de sentido humano, utilizar esto para una campaña, una guerra. Digo, la verdad, a mí la presidenta no pierde se planta en el papel de decir, nosotros tenemos que hacer todo para encontrarlos, para mejorar la búsqueda, la prevención, la investigación, ¿no? Para encontrar la verdad, porque frente a esas narrativas, buscar la verdad, ser transparentes, es encontrar la verdad. No, a nadie se le va ni a deslegitimar en su denuncia, y es inmediatamente, y todo el mundo atenderlo, etcétera, ¿no? Porque lo que sí tenemos que hacer como sociedad... Es una serie de cosas que se dan alrededor, pues de una manera
muy lamentable, por decirlo. Más allá de todo eso, lo que sí tenemos que como sociedad es, pues sí exigir al gobierno que responda y que cumpla, y que garantice, pues, ¿no? A toda la sociedad, a todos los mexicanos, ese mínimo de seguridad y de justicia, sobre todo. Y de justicia. A ver, pero verdad y justicia. Al final de cuentas, precisar los hechos, aclarar la verdad, no es matizar el horror. No. El horror no se matiza. No hay manera de matizar el horror. Pero sí es necesario saber qué es lo que estamos enfrentando. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Lo ha dicho nuestra presidenta una y otra vez, ¿no? Y eso es lo que puede aportar consuelo. Y con, insiste, con pruebas científicas. Claro. Que no se inventen cosas, ¿no? ¿Sí? Para saber exactamente qué pasó ahí y en el tema de tu hermano, tu hija, ¿no? O sea, es eso, ¿no? No tenemos que perder el centro de esto, ¿no? Y volviendo a las reformas, ¿cuáles serían así como las más importantes? Bueno, uno es la creación de la plataforma única de identidad, ligada al CURP. Es el CURP, de manera fotografía y huellas dactilares. ¿No? Y dices que eso va a ser voluntario. Sí. Se va a hacer una campaña. Ahora RENAPO ya tiene 13 millones, tiene algunos módulos en todo el país, se va a fortalecer esto para que se avance lo más rápido posible. Hay que hacerlo. Pues, saber, ¿no? Tiempos. Yo a dónde puedo acudir para que me tomen Uno es la creación de la base de datos de las carpetas de investigación, el fortalecimiento de las fiscalías, ¿no? Con un modelo que se está poniendo en la ley, o sea, todas las fiscalía especializada. Esa fiscalía especializada debe tener, obviamente su área de investigación, pero debe tener una unidad de análisis de contexto, una unidad que atienda y dé seguimiento a las víctimas, debe tener una unidad en la que se investiguen delitos cibernéticos, que se utilice el tema de la inteligencia, personal especializado para búsqueda inmediata y de larga data. Son áreas. Mínimamente se debe contar con eso. El tema de la transparencia, ¿no? Obligación de dar información para que cada mes el pueblo de México sepa qué pasó, cuántas se han resuelto. Porque mientras no se encuentre, un desaparecido es un desaparecido. Y cuando se encuentra, sigue estando en el registro con el estatus de localizado. Entonces, no se desaparece un solo nombre, nunca. Claro. Bueno, el fortalecimiento del banco que maneja la Fiscalía General, ¿no? Que es donde debe estar toda la información forense, ¿no? Y obligación de todos los que tengan datos forenses, como son todos los servicios periciales, los INCIFOS, los EMEFOS, ¿no? Fíjense, es que tenemos cuerpos que se van a las fosas comunes. Entonces, ahí se está estableciendo que debe haber una identificación de estos cuerpos que se van, ¿no? Y algo importante es, cuando digo, es un problema de todos, que todos podemos colaborar, estamos pidiendo, estamos poniendo como obligación que todos aquellos que tengan una infraestructura, ¿no? Claro, para poder procesar todo lo que tiene que ver con perfiles genéticos o que tienen bases de datos con perfiles genéticos y esto. Por ejemplo, hay instituciones en la Universidad Nacional, ahí está el INMEGEN, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Y que ayuden tanto a la Comisión de Búsqueda, a las fiscalías, para procesar, por ejemplo, las muestras que se toman, ¿no? Los cuerpos pues tienen que ser identificados con huellas dactilares y todo lo que permita identificar, ¿no? Que si tiene un tatuaje, etcétera, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que ir perfeccionando, ¿no? No es que se hacen cosas que no se hacían, hay que ir perfeccionando todo esto, claro, ¿no? Y esa es la idea de esto. Fantástico, pues vamos a otro corte de estación, no sin antes ver a la chamuca Cintia Bolio y regresamos. No se vaya, por favor.
Querido electorado, ¿cómo te me va? Disfruta mucho las primeras semanas de la primavera en este marzo florido, mes en el que conmemoramos dos fechas especiales de México y la CEDAW, Tratado Internacional de la ONU, al que nuestro país se integró como Estado parte en marzo de 1981 y ratificó su protocolo en marzo de 2022. La CEDAW, o Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, es la primera declaración internacional de derechos humanos de las mujeres de la ONU y el primer instrumento jurídico en reconocer las condiciones de desventaja de las mujeres. Cuando un Estado parte la ratifica, se compromete a atender las recomendaciones hechas por su comité sobre hechos denunciados que lesionen los derechos de las mujeres. Y sin embargo, no todos los países son Estado parte, ni todos los Estado parte resuelven. El Comité CEDAW ha hecho recomendaciones a México sobre diversas violencias machistas a lo largo de los años desde que nos integramos. La CEDAW, Convención ochentera legado del siglo XX, no encuentra al XXI muy adelantado que digamos. Como muestra va un breve pero nada leve listado de la violencia de los hombres reportada en medios internacionales. El desgobierno talibán cumple 4 años de prohibir a las mujeres y niñas estudiar o trabajar, arrebatando derechos sin que el mundo los moleste. En el mundo, cada 10 minutos un hombre comete feminicidio. En México actúan casi impunes 10 feminicidas cada día. También se cuentan por miles las jóvenes desaparecidas por el crimen organizado, delito de trata con fines de explotación sexual. Sin demanda no hay trata, ¿sabías? En Irán, los ayatolas encierran o asesinan mujeres por quitarse el velo obligatorio. En Irak, los ultras legalizaron la pedofilia al permitir a los hombres casarse con niñas de 8 años. El genocidio en Gaza reporta que la mayoría de víctimas son mujeres, niñas y niños. De Estados Unidos, Trump se une al club de bombarderos de Bush, Obama y Biden, con ataques a población civil, sobre todo mujeres, niñas y niños, en Yemen. Y la lista sigue. Para exigir que pare el horror, las mujeres han creado la CEDAW y otros tratados para construir la paz y vida digna para todas. Este esfuerzo, querido electorado, implica desnormalizar la violencia de los hombres reconociendo sus efectos urbi et orbi y combatir la revictimización y la discriminación de las mujeres movilizando nuestras conciencias para erradicar la indiferencia social. Chaito. Seguimos aquí en Chamuco TV platicando con Ernestina Godoy. Ernestina, pues ya nos platicaste a muy grandes rasgos estas reformas. ¿Cuál es el camino que siguen? Bueno, ¿Qué viene? La pues, presidenta lo envió ya al Senado, ¿sí? Para hacer la Cámara de Origen. Pues ellos van a discutir ahí en sus comisiones, ¿no? Pasar al Pleno, ¿no? Y luego lo van a mandar a la Cámara de Diputados. Me quedo un poco así, que digo, ¿cuánto tiempo? Porque ya, basta, falta solo un mes prácticamente de sesiones del Congreso. Yo espero que pueda salir, ¿no? Y pasar. ¿Tú crees que algunos senadores o diputados de oposición se vayan a oponer? Ajá, ¿cuál sería? Pues ojalá sea para perfeccionar, ¿no? Claro. Sí, si tienen alguna idea de cómo podemos hacer mejor las cosas o cosas que no hemos previsto, bienvenidos. Exacto. ¿no? ¿Quién puede estar en desacuerdo con esto? Pero espero que nadie se atreva a decir, no, que no se cree la plataforma. De verdad, creo que no. Entonces espero que haya una buena discusión en ambas cámaras, ¿no? y que podamos contar con esta reforma. Y ¿sí?
paralelo a eso, algo creo que es muy importante es que debe de haber una coordinación muy buena con las fiscalías de los estados, ¿no? Eso yo creo que es fundamental. Gran punto. Porque lo vimos con el caso de Jalisco, que ellos fueron los que estuvieron en posesión de ese predio desde septiembre del año pasado. Tiene que haber una coordinación en tiempo real. Total. De todos los órdenes de gobierno y de todas las instituciones que están en la procuración y en la administración de justicia también, ¿no? Y con sanciones. Sí, pues porque son muchas fiscalías, supongo que, hay de todo. Si se pone una obligación y no se pone una sanción, es una norma imperfecta que se queda a la voluntad de alguien. Y eso, por ejemplo, nos ha impedido que ese banco que crea la Fiscalía General de la República con una gran cantidad de información, no lo alimenten. Pues no. Para eso somos servidores públicos, ¿no? Sí. O sea, estamos para servir al pueblo. Entonces, por favor, vamos a ponernos a trabajar todos. Pues la Consejería Jurídica de la Presidencia procesa un montón de iniciativas. Sí, pero no las de la Consejería Jurídica sola. Afortunadamente, claro yo siempre he dicho, se lo he dicho ahora a mis compañeros, hay una cosa que se llama Comisión de Estudios Jurídicos que preside la Consejería, en la que están todas las áreas jurídicas del gobierno de México, ¿no? Entonces le digo que somos realmente un equipo poderosísimo, porque el jurídico de medio ambiente es el especialista en medio ambiente. El jurídico de la CENER es el especialista en todo lo que tiene que ver con energía, con hidrocarburos, ¿no? Y así cada uno es especialista en sus temas, ¿no? Sería imposible que una consejería tuviera especialistas en todos, ¿no? Entonces, pues somos un gran equipo que trabajamos para que el marco jurídico sea realmente un marco jurídico que responda, primero que responda a lo que está ahora como programa de gobierno, como segundo piso de la Cuarta Transformación, ¿no? Pero además que sea muy sólido el planteamiento jurídico que se pone en las leyes. Estamos viviendo los abogados y las abogadas, ¿no? Digo, ya no digas como luchadores, como activistas, no, los abogados y los abogados, un momento privilegiado. Se está cimentando el nuevo constitucionalismo mexicano. Wow. Yo admiro a los abogados que estuvieron en la administración de nuestro presidente, que con ese marco jurídico y con ese marco constitucional hicieron todo lo que hicieron, sin violentar la ley, sin violentar derechos humanos, hicieron todo lo que hicieron. Todas las reformas que hemos ido sacando, que fueron propuestas del presidente, ¿no? Y que rápidamente la presidenta mandó también iniciativas, es eso, es crear el nuevo constitucionalismo mexicano. López Obrador decía que el gobierno era un elefante enorme, reumático. Ya va mejorando. Terrible. ¿Sientes, ¿no?, que sí ha dejado la coordinación atrás desde la consejería de todos los encargados de la parte jurídica hace que es un equipo muy poderoso para ir creando del marco constitucional. Estamos ya en las leyes secundarias, ¿no? Entonces crear todas esas leyes, una palabra, una coma, implica algo que te puede afectar a ti, ¿no? Entonces ese sentir esa responsabilidad, ¿no? Oye, y eso que comentas nos lleva directamente a un tema importantísimo al cual estamos a punto de entrar, que es la elección judicial. Sí. Pese a todo, la reforma va. Algo histórico. La reforma va, hemos ido pasando en las etapas de una manera complicada, efectivamente con una resistencia interna que a veces ha rayado en
en la caricatura del coyote y el correcaminos. En lo ridículo. En la trapacería. En lo ridículo. Sí. Totalmente. En argumentos que como abogado así tú de... Fuera. En lo ridículo y en una exhibición fantástica. Pero ya estamos. Sí, claro. Estamos en este momento, el domingo, creo que es el domingo 30, ¿verdad? Hoy es domingo. Hoy es un Hoy es domingo. Hoy inician, o ya iniciaron las campañas de quienes van a estar en la boleta, ¿no? Y cómo todo lo que pasó para que ellos estén en la boleta, ¿no? No es decisión de una persona que dijo, a ver, ponlo a él en la boleta. No, todo un proceso, evaluación abierta, transparente, la insaculación pública, abierta. Bueno, se nos cayeron unas bolitas, pero todo bien, ¿no? Todo bien, ¿no? Y ahí están. Inicia las campañas, es otro momento del proceso y ahí hay que informar mucho. Sí, es lo que te iba a porque decir. es inédito. Es la primera vez que vamos a votar nosotros por el Poder Judicial, es como de emoción además. Sí, ¿no? yo digo que va a ser la mejor elección judicial. Sí, pero hay que informar, porque, Sí, ¿cómo? porque no es una elección a la que estemos acostumbrados. Sí, ¿no? es totalmente Ya estamos distinta. acostumbrados, nos dan la boleta para diputado, si quieren mi diputado en mi distrito, yo voy por este. ¿no? Acá Es muy distinto. vamos a votar, nos van a dar 6 boletas para lo nacional. ¿no? Además los estados que van a hacer su Van a ser más. elección local, bueno, y van a dar más. Pero acá nos van a dar 6 boletas, ¿no? Entonces tenemos que tener claro, afortunadamente lo hicieron por colores, ¿no? Sí. Entonces hay que informar Sí. cómo se va a Es lo votar, que sigue. por qué se va a votar, dónde podemos encontrar información de todas las candidatas, de todos los candidatos, por qué vamos a votar por 5 mujeres y 4 hombres para la corte, ¿no? Habrá quien diga, ¿no? ¿Y por qué así, no? Pues porque también hay que hacer acciones afirmativas a favor de las mujeres. Por ¿no? supuesto. Que me perdonen, pero... entonces, tenemos que informar mucho. Hay unas que van a ser más detalladas, ¿no? Las boletas para los jueces, porque tenemos jueces con especialidades. Hay jueces penales, administrativos, civiles. Entonces hay que votar por ellos, pero hay que informar y promover que la gente participe. Cierto. ¿Sí? No podemos dejar pasar esta oportunidad de ser parte de que con mi voto ponga a un Benito Juárez Claro, ¿no? a una gran mujer abogada con sentido de lo que es la justicia, con cercanía, que le duele a la gente, que le entiende, ahí yo voy a votar por él, ¿no? Sí, pero Entonces, se pasan de pues técnico. hagamos un buscaste esfuerzo, ser ¿no? candidata? ¿Tú podías ser candidata? Ay, no, yo no. Digo, sí, pero no. Sí podías, pero no. No. ¿Te llama la atención? No, más bien es que pues, estábamos Esas ya... son otras tareas. Sí. Pero en el futuro. Sí. Además, no sé si podía. No, creo que sí, porque solo si no eras... Parte del mismo. Fue senadora. No, pero ni lo pensé, no, ni me lo cuestioné. No estuvo en tu horizonte. No, más bien era como ayudamos a que la reforma constitucional quede lo más claro, lo más trascendente. ¿no? Claro. Y ahí, por ejemplo, les comparto cuando se decidió que en la Constitución íbamos a poner como requisito que tuvieran 8 de promedio y 9 en la especialidad. Mira. Bueno, varios así pero en la Constitución, sí, lo vamos a poner en la Constitución. De ¿no? plano. ¿Sí? Y cartas de recomendación de tus vecinos. Mira. Sí. ¿Cómo criticaron eso? Pues sí, Pues pero es que solo el vecino sabe si construiste un edificio de 10 Si eres pisos. un vecino O si eres una mala persona, mal latoso, vecino, grosero, ¿no? De veras, ¿no? Petulante, Digo, cosas como esas. Entonces, ya estábamos todos los que participamos preocupados en que fuera cosas como esas, ¿no? A lo mejor decíamos, dentro de 10 años van a decir, ¿quién puso eso? Y nosotros vamos a decir, no sabemos. Oye, una pregunta, ya se nos está acabando el tiempo. Sí. Pero entonces, Sí, ya. ¿Una pregunta indiscreta? Sí, una pregunta indiscreta y personal. ¿Cómo es trabajar en la Cuarta Transformación? ¿Cómo es trabajar con Claudia Sheinbaum, por ejemplo?
¿cómo es trabajar con, por ejemplo, con la por decir un nombre? Por decir un nombre, se me ocurre. Digo, yo tenía el privilegio de trabajar con ella en la ciudad, ¿no? Y ahora acá es realmente, iba a decir privilegio, pero creo que se queda corto, ¿sí? Porque la verdad es que trabajar con una mujer que tiene claro para dónde vamos, ¿no? qué es lo que hay que hacer, que te escucha, ¿sí? Que consensa, que tiene un liderazgo no autoritario, grosero, para nada. Porque dicen que es muy autoritario. Es muy... la presidenta tiene un carácter fuerte. Pues después de que dijeron de que no mandaba, ¿eh? No, pero además... pero al mismo tiempo que dicen que no manda, dicen que es muy autoritaria. Es una mujer muy brillante, debo decirles, ¿no? Que de broma le dije, pues yo creo que un día me va usted a correr porque es ya más abogada que yo, ¿no? O sea, ya no me vas a necesitar, ¿no? Sí, claro, porque tiene una habilidad, mentalmente es muy estructurada, ¿no? Es un honor de veras trabajar con una persona así, muy humana, ¿no? Que se preocupa de cosas personales tuyas, ¿no? Sí. Te pregunta, ¿no? Sí. Y bueno, verla con la gente en las giras te renueva todo, te da toda la fuerza de la capacidad que tiene de conectar a la gente, ¿no? Con la gente, ¿no? Y hay una cosa que es curiosa porque, por ejemplo, ahora que alguien comentaba que cuando se dio todo lo del rancho Izaguirre, resulta que el 70% de la gente se enteró del tema del rancho, pero un porcentaje muy alto entiende claramente que quien puede resolver el problema no es la autoridad local. No. Confían más porque en la además federal. genera confianza porque es muy franca, es muy honesta, muy abierta, no es cómplice de nadie en lo malo, ¿no? En absoluto. Entonces eso se transmite, ¿no? No solamente decirlo, se transmite en los hechos, en los actos, ¿no? Así que, pues, México tiene una gran dirigente. El otro día me cayó el 20 de que así como en el 2018 cambiaron muchas lógicas en la política, con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidenta cambiaron otras más. Y una de ellas es que llega a la presidencia alguien que no anduvo haciendo grillas, ¿no? Eso es raro, pues. Eso es nuevo. Eso es bueno. Pero bueno, además tiene mente de lo que es una científica, claro. Profesora, investigadora, ¿no? Entonces, pues eso ayuda mucho. No, Pues sí. Ya nos estamos ahora sí yendo, faltan 2 minutos, pero nada más quiero preguntarte, ¿tú le aconsejas a la presidenta Sheinbaum un poquito sobre frente las amenazas de Trump y todo esto que está pasando? Somos muchos los que estamos en las reuniones, porque insisto, ella... ¿Tú estuviste en la llamada con Trump? Ella no estuve en eso. Ella escucha, llama a todos y los escucha y a ver, tú sabes esto, ¿qué propones? Y esto, ¿no? Y luego, pues mis cosas me caen a mí, ¿verdad? Hay que hacer decretos, hay que hacer demandas, hay que hacer así. Oye, pero realmente es un trabajo que sé que además cada cosa, cada día ayuda. Es importante. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto venir a platicar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Ya nos vamos, compañeros. Ya lo saben, señoras y señores, otro programa para compartir, comentar, coleccionar. Cuídese mucho y nos vemos a la próxima. y prepárese para la guerra de narrativas. Bye. Chao, chao.